De regreso a su programa Criterio, hoy estamos con el doctor Omar Barbosa, dirigente nacional del Nuevo Tiempo, ¿no? Omar, te hicieron unas preguntas desde la calle, ¿no? ¿Qué les respondes? Sí, bueno, en primer lugar, en relación a quién será el candidato presidencial de la oposición, le respondo las primarias. El pueblo que esté de acuerdo con el cambio en Venezuela escogerá el candidato presidencial y a ese apoyaremos todos. Y en segundo lugar, sobre las medidas legales que podemos aplicar si el CNE retrasa el revocatorio, yo pienso que es exigir que el CNE cumpla con su obligación. El CNE se ha tratado de proyectar como el sistema electoral más moderno que hemos tenido en la historia. Y resulta que cuando falleció el presidente Chávez, el CNE hizo una elección presidencial en 39 días. Y ahora resulta que no tiene tiempo de hacer en 6 meses un referéndum revocatorio que es muy sencillo. Una sola pregunta. ¿Está usted de acuerdo o no con revocar el mandato del presidente Maduro? Es decir, sí o no. Es una elección muy sencilla de hacer. Si no la puede hacer en 6 meses, tenemos que buscar otro CNE. Claro. Y todo lo que nos dijeron sobre la capacidad técnica del CNE es falso. Pero hay quien dice, Omar, que en el 6 de diciembre, bueno, el CNE estuvo, transparente con relación a la victoria que obtuvo la MUD. ¿Por qué no en este momento entonces? Eso debe responder el CNE, debe responder el CNE. Lo que no puede explicar el CNE es cómo hace una elección presidencial en 39 días y no puede hacer un revocatorio en 6 meses. Eso no lo puede responder el CNE si no dice cosas que son falsas, aplicando laxos y excusas que no existen, sino que el CNE, en vez de asumir su función institucional, su responsabilidad constitucional de transparencia, de facilitar el ejercicio de los derechos políticos, se pone del lado de unos sectores políticos y ahí deja de ser una institución y se convierte en otra cosa. Hay algunos sectores de la oposición que han planteado tomar las calles. ¿Cuál es la posición de Un Nuevo Tiempo con relación a eso? Yo creo que es importante, esa es la democracia, tomar las calles pacíficamente, democráticamente, con firmeza, con contundencia, pero si agotamos todas las vías, incluso esta es una vía constitucional, es muy importante que se sepa que la gestión presidencial en Venezuela, por disposición de la Constitución del 99, no es inalterable que el presidente debe durar 6 años. De acuerdo a la Constitución, el artículo están los 72, revocatorios, ¿no? Para eso. el 72 plantea que todos los mandatos son revocables, todos los mandatos de elección popular. De tal manera que en Venezuela, quien decide si dura 6 años o no, es el pueblo. Así lo establece la Constitución. Estamos ejerciendo ese derecho. Y yo pienso que la responsabilidad del CNE, del Ejecutivo, de todo el mundo, para buscar una solución en paz, es permitir que el pueblo ejerza ese derecho que le pertenece. En 2014 hubo unas manifestaciones violentas que terminaron con 40 y tantos fallecidos, ¿no? ¿No temen ustedes que esto se convierta también en algo similar a ese momento? Haremos todo lo posible porque no ocurra. Nosotros no somos partidarios de la violencia, nosotros somos partidarios de las soluciones pacíficas, lo cual no quiere decir que no seamos firmes en la defensa de nuestros derechos. No estamos buscando eso y ojalá que la participación del gobierno en este sentido, en el caso del 1 de septiembre, que tenemos convocado una gran manifestación nacional en Caracas, contribuya a que no haya problemas de ese tipo. Esa no es nuestra intención. Quizás algunos tienen interés en darle un carácter subversivo o de otro tipo a esa manifestación que es totalmente pacífica y democrática y debe ser respetada y garantizada por el Poder Ejecutivo Nacional. Nuestra principal industria es la industria del petróleo. ¿Cómo ves tú en este momento la situación petrolera nacional e internacional? Sí. Bueno, la situación petrolera internacional es muy difícil porque el mercado está imponiendo realidades realmente preocupantes. En los Estados Unidos se está estimando que va a caer la demanda en 1% en el 2017. Si se mantiene la producción como se mantiene, el horizonte que hay es de que se mantenga debilitado el precio del petróleo. Pero yo creo que nosotros internamente tenemos primero tomar una medida muy importante, que es llevar a PDVSA a su esencia, a trabajar en lo que le corresponde, para lo que está creada, que es producir, explorar, producir y comercializar petróleo, y no dedicarla a cosas que no le corresponden a PDVSA como empresa. Voy a poner un ejemplo. Cuando Venezuela tenía una producción de más de 3 millones de barriles diarios, tenía una nómina de 35.000 personas. En estos momentos, unos 2,5 millones, porque nadie sabe cuánto es, porque no es transparente en la información, tiene 140.000 personas en nómina. Esa empresa no está funcionando bien.
y es la empresa fundamental de los venezolanos que todos debemos cuidar. Eso quiere decir que hay que introducir rectificaciones de fondo en el manejo de la industria petrolera. Sí, hay quien dice que nuestra empresa petrolera es la quinta empresa más grande del planeta en cuanto al petróleo. Ahora, vienen energías alternativas que también afectan precios. ¿Cómo resolver eso? Bueno, yo pienso que la mejor manera de resolverla es meternos también en la promoción, en la investigación y en la producción de energías alternativas. Utilizar el ingreso petrolero para diversificar la economía. Pero primero tenemos que tener una PDVSA sana. Repito, ¿cómo se justifica que mientras que baja la producción aumenta la nómina? Estamos en la situación en que estamos. Eso no tiene justificación. Y son datos oficiales, no son datos de la oposición. Entonces, PDVSA es una de las instituciones cuyo papel se ha distorsionado y hay que regresarla a su papel fundamental, a su misión como empresa, que es administrar la riqueza fundamental de los venezolanos. Un país con las reservas que tiene Venezuela, eso le da un potencial a esa empresa pues ilimitado, pero está mal manejada, está dedicada a cosas que no le corresponden y a lo que le corresponde resulta que lo afecta el costo de gastos que no le deberían generar costos en la producción del barril a PDVSA si se dedicara simplemente a explorar, a producir y a comercializar petróleo. Evidentemente que es decir, la actividad petrolera, combustibles fósiles van cada día en descenso. ¿Qué estrategia debemos aplicar ante esa carencia que vamos a tener de ingresos en Venezuela? Bueno, en primer lugar, desarrollar el sector servicios en general alrededor. Tenemos petroquímica, tenemos gas, tenemos una minería que respetando el equilibrio ecológico puede ser una fuente de ingreso importante, pero hay que desarrollar también el sector servicios. Es muy importante que la gente sepa que en estos momentos, en la economía mundial, el peso del sector servicios es un 60% y el peso de la materia prima es un 10%. O sea, en estos momentos, el peso de la materia prima no es el que existía cuando se fundó la OPEP y no podemos seguir manejándonos con los criterios que estaban vigentes para ese momento. Ya el conocimiento, la inteligencia, el emprendimiento, la ciencia y la tecnología son los que están en la punta del desarrollo de la humanidad. Y nosotros tenemos que utilizar los ingresos petroleros para ponernos al día en eso. O sea, ¿tú crees en la revolución del conocimiento? En esa es la única que yo creo. En todo caso, bueno, vamos al área política. Los presos políticos, ¿cuál es tu percepción en este momento con relación a eso? Mira, cuando se habla de diálogo, yo afirmo, yo que soy partidario del diálogo como demócrata, que el gobierno no tiene interés en el diálogo, sino en el diálogo cosmético, no en los temas de fondo. Porque hay varios, no hay ningún gesto del gobierno, un gesto concreto como ese. Pueden libertar a los presos políticos, a Leopoldo, a Manuel Rosales, a Ledesma, a los presos políticos que tenemos, que podrían ser un gesto que ayudara a crear un clima de paz, de convivencia entre el gobierno y la oposición. Pero además hay gestos negativos. Por ejemplo, el diputado Cabello, que es vicepresidente del PSUV, declaró recientemente que ningún miembro del PSUV está autorizado para hablar de diálogo con la oposición. O sea que ni Maduro, de acuerdo a Cabello, está autorizado para hablar de diálogo. El secretario general de UNASUR anunció la presencia del Vaticano en el diálogo y resulta que el gobierno no ha querido invitar al Vaticano. Omar, una pregunta puntual. ¿Por qué vino Rosales a Venezuela? Rosales vino a Venezuela creyendo en la justicia. Él trajo todas las pruebas de su inocencia. Cuando las pudo reunir en el exilio, vino y las presentó, creyendo que iba a haber justicia. Pero resulta que aquí la justicia, en relación a los líderes de la oposición, está totalmente politizada. Una reflexión final al país. Bueno, hay que creer en Venezuela, hay que creer en nuestro futuro. Tenemos grandes recursos humanos y materiales para salir adelante. De esta crisis vamos a salir. Debemos salir por la vía democrática y pacífica. Y nosotros, dentro de la unidad democrática, haremos el mayor esfuerzo por reconstruir a Venezuela a través de un gobierno de unidad nacional que ponga el interés del país por encima de cualquier otro interés. Muchísimas gracias, Omar. Mucho gusto. ¿Crees en el diálogo? Gracias. Sí creo en el diálogo, pero de verdad, serio. Ya regresamos.